Cordial saludo para todos, mi nombre es Mario Andrés Vázquez Arredondo, soy docente en la Universidad Católica de Oriente y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema que me apasiona profundamente, precisamente en el marco del proyecto Buljust, y es con respecto a la población en situación de vulnerabilidad. Digo que me apasiona enormemente, no solamente porque soy abogado penalista, sino porque uno de mis deberes como docente es precisamente cambiar la perspectiva que en general tiene la comunidad con respecto a esta población. Al respecto hay que iniciar hablando un poquito sobre qué es la población en situación de vulnerabilidad, qué es una persona privada de la libertad para nuestro entorno social. Es precisamente aquellas personas que son privadas de ese derecho fundamental, derecho primario y máximo según nuestra Carta Magna, y que tiene que ver precisamente con la libertad, y se encuentran en esa situación con ocasión ya sea a una sentencia condenatoria o como producto de una medida de aseguramiento impuesta por un juez de la República. Visto esto, debemos entender que nuestro sistema penal va en un proceso de constitucionalización del derecho, y no solamente en el derecho penal, sino también en todas las otras ramas del derecho. Una vez entendemos esto, tenemos que comprender igualmente que la herramienta principal para atacar esa situación de vulnerabilidad de estas personas es precisamente la Constitución política. En nuestra Carta Magna tenemos muchísimos artículos que hacen alusión precisamente a la defensa, a la libertad, a las situaciones, a las condiciones en las que las personas privadas de la libertad deben estar en estos establecimientos penitenciarios. De manera que nos encontramos en un entorno en donde es constante, es repetido, que existan graves afectaciones a sus derechos, básicamente con respecto al acceso a la administración de justicia. ¿Y por qué lo digo? No es raro encontrar personas privadas de la libertad que desconocen por completo cuáles son sus derechos, y no solo eso, hay algo que es supremamente delicado, y es que tienen un abogado designado por la Defensoría Pública, así lo tienen. Sin embargo, muchas veces o muchos de estos abogados desconocen realmente cuál es su función dentro del entorno del derecho penal. Muchos se limitan simplemente a asesorarlos en lo que tiene que ver únicamente con las audiencias. Muchos de ellos ni siquiera acuden a los establecimientos penitenciarios para que ellos conozcan cuáles son sus derechos, conozcan las etapas del proceso, conozcan el estado de su proceso. Inclusive, pues con mucho asombro he encontrado en repetidas ocasiones personas privadas de la libertad que no saben quién es su abogado. Abogados que, reitero, fueron designados por la Defensoría Pública. Es allí donde tenemos nosotros, los abogados, un compromiso supremamente importante, un compromiso que precisamente hace parte de la ética profesional que tenemos nosotros, y es un compromiso más social, más humano, y tiene que ver con el acompañamiento que nosotros debemos ofrecerle a estas personas, porque su situación de vulnerabilidad no solamente se predica por haber estado privados de la libertad, se predica es precisamente porque no tienen los recursos suficientes para pagar un abogado, y además, infraestructuralmente hablando, encontramos un sistema judicial que no cuenta con los recursos suficientes, que no cuenta con el personal suficiente para designar a toda la población privada de la libertad un abogado. Hemos encontrado que, por ejemplo, en municipios cercanos tenemos jurisdicciones que para una cárcel en donde hay 250 personas privadas de la libertad, solamente hay 5 abogados, 5 defensores públicos, ¿cierto? De esta manera se vulnera flagrantemente los derechos de las personas privadas de la libertad, y con ocasión a ello, precisamente el gobierno nacional estructuró la ley 1126 del año 2022 con la firme intención precisamente de que las audiencias judiciales se pudieran realizar de manera virtual para darle celeridad al proceso. Sin embargo, esto simplemente se quedó en un paso muy corto para llegar a ese fin último, y es precisamente asegurarles a ellos sus derechos. ¿Por qué digo que se quedó en un paso muy corto? Porque encontramos que los establecimientos penitenciarios no cuentan con las herramientas suficientes para que la virtualidad sea una realidad en nuestro país. ¿Por qué lo digo? En establecimientos penitenciarios del Oriente cercano, hemos encontrado que
en un establecimiento penitenciario con más de 250, 300 personas, únicamente se cuenta con 2, 3 computadores para realizar las diligencias, lo que precisamente se está llevando a que el fin último pues no sea el que se pretendía lograr, sino que se están antes demorando más las actuaciones, porque las audiencias definitivamente se han tenido que ir aplazando, se han tenido que ir suspendiendo, porque precisamente no contamos con los recursos suficientes. Cuando se habla de vulneración de derechos, tenemos que entender una situación. Las personas que se encuentran privadas de la libertad quizás perdieron su libertad, pero en ningún momento perdieron sus derechos, específicamente el derecho al acceso a la administración de justicia.